Buenos días, Gabriel. Hola Silvi, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y apoyando esta nueva aventura de Terra Taquión con todos lo que estás proponiendo, los podcasts y Gracias por este reto. aceptar la invitación y vamos a charlar un ratito. La idea es un poco conocerte y saber eh, cómo llegaste a conocer los taquión, qué estás haciendo con esto, cuáles son los resultados, grosso modo, y bueno, de forma así muy informal y más como una conversación, ¿te parece? ¿Vale? Bien, dale, vamos a viajar un poquito en las líneas de tiempo y retomar al año 2002, cuando los conozco a ustedes, que viajan a Argentina y me enseñan la técnica del balancing, que luego me permite viajar en el 2003, que viajamos juntos a Estados Unidos. Ahí la conozco a Pei y nos formamos la fase quinta octava. Y no sé si te acuerdas que había un gathering de IMF, de MF, y en ese gathering veo y conozco la primera pirámide cósmica con el símbolo MF. Ahí me lo Esto compro, ese fue fue mi en primer 2003. acción. ¿Estás seguro que era Después, 2003? Ah, yo pensaba sí, que... Ok, ok, ok. Wow. sí, creo que sí, o puede haber sido después, pero yo sé que en el 2003 adquiero esa primera pirámide cósmica que tenía el símbolo y que bueno, que luego de amplio trabajo interno se iba rompiendo pedacitos como suele pasar a veces con los taquiones y Mm, en el 2000 y luego en el 2006 invito a Tommy Martina en el evento de Cryon que organizaba en Argentina, que fue la primera vez que viene Lee Carroll. Ahí viene Tommy Martina y ahí se hace el primer taller de sí, taquiones. Tommy y Tommy Martina, que son Martina. los creadores y los originadores de la información de terataquión en el planeta, ¿eh? Solo, no, solo para Así es. darle un marco de quiénes son, ¿no? Para nuestros Sí. oyentes. Tommy, Martina Boschnik y Tommy Thompson, ¿no? Esta pareja de alemanes que fueron los creadores de la esencia de los productos Terra Taquión. Y desde ahí que lo personal comencé a trabajar con ellos y a apoyar también la energía de la expansión de los taquiones en Sudamérica. Luego en el 2007 viajo a Chile a otro evento de Cryon. Ahí vuelvo a estar con ellos y a hacer curso con ellos. Y ahí también tengo la experiencia de poder ingresar a lo que es el portal de los elementos, que Mm. para mí es como de sala de la cámara taquiónicas que hoy están bastante difundiéndose y que después vamos a hablar de eso. Luego en el 2008 vuelven los dos a Argentina, también a otro evento de Cryon, y ahí me capacito, vuelvo a capacitarme con ellos y en el 2008, un mes antes que falleciera Tommy, que desencarna súbitamente de una forma muy sorpresiva, un mes antes me formo como teacher con ellos y bueno, a partir de ahí empiezo a dar cursos, a formar también distribuidores y luego que ustedes se hacen cargo de la empresa, eh, bueno, continué distribuyendo y bueno, fueron ya casi 15, 16 años de experiencias Todo, de poder sí. ser como uno, yo me siento, no sé si compartimos, ¿no? Pero esto de como ser guardianes o embajadores o cerrajeros de esta energía, donde cada vez que uno aprende a comunicarse con estas partículas, Claro. uno dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y te lleva a lugares increíbles, a conocer gente increíble y bueno, y cada vez más Interesante cómo el lo factor planteas. sorpresa. Es interesante porque es como, Sí, perdón. repasando los años, pasó esto, yo noto dos cosas, que es como una historia de amor, ¿no? De encontrar un taquión y no sabemos lo que es y volvemos a encontrarnos, todo este entrehilado con taquiones a lo largo de los años y la presencia de la energía crayón, que es súper importante también en, en, en tu recorrido, en el sentido de cada vez que hubo un evento crayón en Sudamérica, tú estuviste y cada vez era un encuentro más profundo con los taquiones, ¿no? Es como en tu historia se van entrelazando las dos energías.
Sí, en conjunto con la EMF Balancing también eran tres Claro, energías, ¿verdad? ¿no? El Balancing, la de Lee Carroll y Tommy Martina. De hecho, tanto Tommy Martina, obviamente, y Peggy Dubrow y Carroll trabajaron en conjunto en todos los seminarios de Cryon, ¿no? Que ustedes Sí, también sí, sí, sí. eh, De fueron todos modos, hosts de Europa. es una energía, son energías distintas, pero que convergen en el mismo propósito, es decir, revelarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente, ¿no? Y despertar Eso es impresionante. esos potenciales latentes que tenemos. Sí, ese punto de común donde son información, energía de partículas subatómicas inteligentes y la propuesta del balance de calibrar nuestro campo electromagnético, el punto de común es la evolución de la conciencia. Mm, Entonces, y uno como facilitador eh, acompaña la evolución de la conciencia honrando a las personas que vienen a hacer tratamientos, que compran un taquión. Y es impresionante que es una postura muy linda, muy de nueva energía, de acompañar sin jerarquías, acompañar con la mayor humildad posible y abriendo la ventana a que la persona pueda tener su propia experiencia con esta energía. mm, Y en esa propia experiencia siempre decimos de que es importante que en estos taquiones, que son antenas permanentes de esta energía de punto cero, esta energía universal, no ver al poder dentro o regalar el poder al taquión, sino poder reflejar ese mismo poder, claro, poder vernos en nuestra propia totalidad, en nosotros mismos. Y es claro, algo que siempre me ha fascinado. no, sí, no perdemos nunca de vista que el poder somos nosotros, ¿no? El taquión es solo una herramienta como, o un espejo que nos reenvía a nosotros la imagen de dónde están las pegas, de dónde están la resistencia, pero de dónde está también el verdadero poder co-creador. Y es importante, Este gracias poder. por recalcar esto, que es una herramienta, es solo un objeto que viene a soportar lo que somos, ¿no? Y lo que hacemos. Sí, a veces me escucho, me sale como, viste, como el corrector del celular, ¿no? Cuando la gente dice, gracias a la energía taquión hay más armonía en mi familia. Eso le digo, gracias a ti misma o a ti mismo, que te permitiste y te abriste a co-crear en sociedad con la energía taquión, hay más paz en tu familia, ¿no? Entonces, a veces de ese corrector pido disculpas porque, pero me sale de adentro porque es Sí, como pero bien, esa rectificar. noble tarea de decir, recuerda que el poder está dentro, ¿no? Y que la energía taquión es como el piano de ese cantante que para cantar afinado necesita una música de un piano hermoso y afinado para poder cantar su propia voz, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es una bonita imagen. Entonces, bueno, veo que tenía una pregunta que decía, ¿cómo has incorporado los taquiones en tu vida? Pues ya has contestado bastante, ¿no? Porque a lo largo de estos 15, de 20 años, siempre has estado con taquiones y ahora los has usado y los distribuyes y haces cursos. Entonces, es como parte de tu vida. Mi vida con Sí, taquiones sería un episodio. es mi vida con taquiones. Me encantó lo de la historia de amor, porque decís historia de amor, y uno siente este amor, ¿no? Este amor primero por uno mismo, ese amor propio, que es lo que te está reflejando estas partículas, esta energía, y que en esta historia de amor, eh, esta energía ilimitada, una energía pura, prístina, eh, todo el tiempo te hace recordar, no desde la mente, sino desde el corazón, todo lo que es la creación, lo que es la interconexión con los otros. Mucho se habla de la ascensión a una quinta dimensión y siento que esta energía taquión es un puente también para esta reascensión de nuestra propia evolución como seres humanos y también en esta incorporación, en lo personal me he sentido, no sé si compartís con esto, de que nos hemos estado muchos años preparando para estos momentos de la hora, donde hay una masa crítica que ahí hubo este marcador del 2012 y 2013, muchas personas de muchas generaciones comenzaron a activar y a tener más
conciencia de su ADN espiritual y a preguntarse más quiénes éramos, quiénes somos y cuál era el propósito de vida. Y esa masa crítica, a partir del año pasado, notamos de que permitió una mayor demanda en la información y en la compra de los productos taquiónicos, y eso también fue como una confirmación de que muchas veces que nos sentíamos como plantar tulipanes en un desierto y que hablábamos de taquiones y sentíamos que no siempre había una respuesta, una resonancia. Hoy es impresionante cómo la gente se va acercando a que uno pueda pasarles tips y pueda pasarle Mm, información mm. para que tenga su propia experiencia, ¿no? No sé Sí, si es compartes con eso. interesante. ¿Sabes cómo lo veo yo? Coincido contigo con lo ¿No? de la masa crítica y de movimiento masivo de despertar. Yo lo veo como la conciencia con una C mayúscula, que somos Mm, sus vehículos y nos está mm, empujando cada vez más fuerte, empujando a expresar esta conciencia única, infinita y eterna que somos. Entonces, en este empuje hay apertura, hay investigación, búsqueda de quién soy, cuál es la herramienta que me puede ayudar, pero esa herramienta no está separada de ti. Tú eres un taquión también, ¿no? Somos taquiones. Lo que pasa es que, ¿qué mm, hacer con este cuerpo que estás haciendo mil cosas? Entonces, lo interés es tener también un objeto, es objetivarlo de cierta forma y dirigir con la intención y la atención. Pero creo que somos esa conciencia que nos empuje cada vez más. Y ya sabemos que hay tanta energía cósmica que recibimos ahora en el planeta, empuja esta evolución, empuja esta búsqueda y empuja también lo que está pasando en el mundo, que parece lo es, caótico, incierto, etcétera. Es porque este derrumbe de las antiguas estructuras del mundo en mm, realidad es solo un espejo del derrumbe de mis antiguas estructuras, las antiguas estructuras de pensamiento, la visión estrecha de la realidad. Todo eso lo estamos dejando a una velocidad increíble. Por eso el mundo mm, refleja esto también en el exterior. Y entonces, claro, el taquión siempre ha estado aquí y siempre está, de hecho, pero ahora es como si, wow, ahora me necesitan, ¿no? Es como me acuerdo, decía Martina ah, y Noé, decían, eran como cachorro de perro, sí, cachorros pequeños, ¿no? Están tranquilos durmiendo, pero si le dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El cachorro se despierta y quiere jugar. Entonces, es como quiero- una me encanta. efervescencia ahora. co- co- Eso es, ¿no? Se sienten, a mi juego me llamaron, ¿no? Donde hay que poner orden en el caos, es la especialidad de los taquiones. Entonces, ahí se despiertan y bueno, y respetan mucho el libre albedrío y a veces, en lo personal veo que es importante esto de cada persona que trabaja con un taquión, al principio regular una escala de graduación para que pueda adaptarse en su sistema nervioso, que pueda incorporar esta energía tan alta, porque a veces le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo a las frecuencias más altas, entonces, bueno, es como tanta ir teniendo libertad, ya adaptado, ¿no? Sí, claro. Sí, y quiero liberarme, Gabriel, sí. ¿puedes decir un par de cosas sobre la escala de graduación, la escuela de graduación también, pero la escala de graduación es, Para graduarnos se necesita una escala, sí. ¿No? La escala de graduación de un taquión, siempre comentaba Tommy Martina que imagináramos una escala del 1 al 10 para regular la intensidad con la cual uno sintoniza con esta energía. 1 menos intenso, 10 más intenso. Entonces, a mí me gusta comunicarme con el innato, el interno, y le pregunto a mi interno, quiero intencionar la energía taquión para resolver un conflicto con tal persona. Cierro los ojos y veo en una pantalla en blanco cuál es la intensidad más adecuada para intencionar, porque cuando más intencionamos los taquiones sobre puntos de enfoque de nuestras vidas, en lo cotidiano, lo simple, la energía responde porque como estos cachorritos están esperando
eso los invita a jugar no un solo juego, un montón de juegos y animarnos a jugar muchos juegos y cada juego es una intención. Entonces, la escala de graduación, si yo tengo un resfrío, visualizo cuál es la intensidad para poder trabajar con ese taquión para facilitar la recuperación de ese resfrío, ¿sí? Y ahí escucho cuál es mi innato. Si una persona agarra un taquión y está muy ansioso, como cuando vienen acá a buscar su primer taquión, y de golpe agarran una esfera de ADN en un activador, y los veo, el otro día una señora estaba ahí como durmiendo y esposando la cabeza con la esfera, y de golpe sintió un calor y una expansión y hasta un mareo, y ahí le dije, regula la Sí. intensidad. Al principio hay una enorme atracción y luego se empieza a liberar y la energía taquión empieza a hacer efecto, nunca hace mal, sino que libera esas proyecciones más viejas. Y Sí, ahí donde y es importante lo ves en la práctica, ¿no? sí, es Sí, importante perdón. estar siempre con las riendas en manos para todo, pero específicamente para el uso de los taquiones, porque más uno es abierto al cambio y más dice, ok, me suelto, ya aquí vamos, ya está. Entonces, más abrimos la puerta a transformaciones profundas y a veces, las cosas pueden ser, ya eso va demasiado rápido. Entonces, tenemos siempre la Sí. posibilidad de poner un poco el pie en el freno, decir, de momento no puedo con esto, necesito un tiempo de integración, de respiro, como para poder acoplarme con esto y después seguiré con los cambios, ¿no? Y siempre uno está al mando de esto. Sí, Que, eso, comandar, estar al mando y regular. Y eso también es la propuesta de los taquiones a hacernos cargos, ¿no? A hacernos cargos y ser responsables, que somos nosotros los que intencionamos, somos nosotros los que comandamos cómo interactuar. Por eso somos socios de esta energía y sí, no dependientes de esta energía, ¿no? sí, exacto. Igual, y eso es válido para todo. Fuera de los taquiones, siempre estamos al mando. No hay Mm, autoridad más alta que nuestro propio poder de conciencia y mm, de alineación con la fuente, ¿no? Y es realmente la misión, creo, por lo menos la mía, la misión que tengo es ujú. recordarle a la gente esto, que no hay otro Sí. poder más fuerte que es el poder de su propia imaginación, creación y alineación con la fuente. Y con esto podemos cambiar todo, el mundo entero. Por eso, recién antes de empezar me preguntabas cuál era una de las cosas que más uno había logrado con la energía taquión. Sí, Y a era mí, que te pregunto. Sí. y tiene un poco que ver con esto, acercarme a esa autoridad interna, escuchar con mayor claridad esa autoridad interna y co-crear, ¿no? Crear en conjunto con esa autoridad que es lo que antes se llamaba el yo soy o el yo infinito o ese ADN divino, espiritual que está dentro y ayuda a disolver filtros. Hay una autora canadiense, Colette Baron Reid, que habla de una amnesia espiritual, que es que tenemos muchos seres humanos cuando estamos desconectados, pero cuando nos empezamos a conectar, le llama narcolepsia espiritual cuando hay, narcolepsia, interesante el título, cuando hay ruidos y filtros que hace que uno esté on y off, prendido y apagado en esa conexión con el ser. En Mm, lo personal, y sigo practicando todos los días, uso los taquiones para poder afinar mm. y escuchar con mayor claridad a esto que Peggy Interesante. siempre dice, ¿Cómo se llama canales esta de nosotros. señora, Gabriel? Se ¿Cómo se llama llama? Colette Baron Reid. Es muy Ah oui, Colette conocida, Baron-Reid, oui, oui, he sí, oído es muy hablar de ella. conocida por los oráculos. Hay un oráculo que uso mucho, se llama el oráculo de la sabiduría, que acá lo tengo en la mano. Ok, ¿Sí? sí, he Este oído hablar de oráculo ella, pero es no muy de él. lindo. Ok, Ujú. interesante. Ujú. Sí, es muy interesante porque de vuelta, muy Eh, afín con toda esta energía, ¿no? es, por ejemplo, ¿tendrías una anécdota, una historia de algo que ha pasado a ti o a uno de tus clientes con cualquier Sí, taqueón? ¿Sí? Una anécdota. sí, hay dos cosas. Una es el poder de levantar velos que tiene esta energía, ¿no? Y cuando hablamos de levantar velos, de hacer visible lo invisible, el
principio no es muy grato en algunos casos, ¿no? Entonces me acuerdo a una persona que le había comprado una esfera a su marido para una oficina que tenía en una empresa, y bueno, y cuando coloca esa oficina, eso en la oficina, empieza a destaparse cosas en la empresa del marido, que a la semana viene la esfera y me la devuelve diciendo, se levantó muchas cosas que la verdad que no quería ver, y esto, bueno, transparenta demasiado, ¿no? Entonces, eso como anécdota para decir que invitar a animarnos a poder ver las cosas que mucho tiempo hemos negado y hemos ocultado. Me acuerdo de esto que Martina siempre decía, que el taquión era como de golpe darte cuenta que hace 10 años que no limpiabas la cocina y que de golpe lo ves, ¿no? Entonces, en lugar de renegar con eso, es decir, ok, admito que hace 10 años y empiezo a limpiarla, no pretendiendo que se limpie en 2 días, una semana, sino que acelera el proceso de orden y de limpieza. Entonces, mucha gente, y después otra gente que el efecto contrario es que empieza a aprovechar o a sacar provecho, que esa levantada de velos, empezar a ver lo que uno mismo no veía antes, ayuda a tomar decisiones sanas y equilibradas, y elige esto, hacer cosas diferentes para lograr un resultado diferente. Y eso tengo muchos ejemplos de familias que eran muy escépticas y que una de las personas de esa familia empieza a usar un taquión sin evangelizar esto, sino que lo usaba, lo mostraba, y había gente de la familia que de a poquito iba pidiendo un taquión, ¿no? Y en 2 meses casi toda la familia tenía su taquión, y el nivel de armonía que tenía esa familia no lo había tenido nunca. Entonces, cuando uno puede ayudar a inspirar a los miembros de su familia a ese trabajo interno. Y también me acuerdo que uno de los sueños de Tommy Martina era que hubiese un taquión, al menos uno solo Cada en hogar cada del hogar y cada familia sí, del mundo. Eso lo empezás a ver en términos prácticos y concretos, que hoy ya está sucediendo en aquellas familias que se abren a esto, y eso a mí me da mucho bienestar y mucha motivación, ¿no? Para continuar. Y en lo personal, me río porque son muchas anécdotas, ¿no? Pero uno eliges. de lo más fuerte, sí, de lo más fuerte que tuve, lo conoces muy bien a Todo Verkakis, ¿no? Que es este científico lemuriano que trabaja mucho con estos productos, suplementos naturales. Y cuando lo fui a visitar hace mucho tiempo a San Diego, yo tenía un taquión, eh, un topacio de helado mediano, una donut. Y lo abrazo y lo saludo, y cuando lo abrazo, salta la donut y me queda esto, eh, Mi como cordón. es, cerrado. Nada. Sí. Entonces, y estaba frente a un científico muy espiritual, pero también, y que él observaba, y yo le decía, mirá lo que había pasado, y él lo observaba con esta forma, y bueno, y lo que siento es que este taquión quiere quedarse en tu laboratorio, y así fue, y se lo regalé, ¿no? Y otra línea de tiempo en el Cañón del Colorado, en un lugar que se llama Tuba City, había toda una reunión de chamanes de todas partes, y termino en un lugar, en un McDonald's, porque era el único lugar que había paz en el medio del desierto, con mucho viento, y ahí encuentro un hombre de medicina en Navajo que me mira, que tenía un árbol de la vida turquesa, y siente. Entonces me acerco a él y le comento qué era, y lo agarra así con el corazón, me presenta a su esposa que estaba con un tumor y un cáncer, y yo siento que se lo regalo, y él me regala artesanía en abajo, y en Mm, ese intercambio me dice, soy un hombre de medicina y siento que necesitaba esto para ayudar a mi esposa con esto, ¿no? Entonces, es ese qué bueno. tipo de sincronicidades y de intercambio. eh, es cuando vos sentís que tampoco regulás mucho lo que está sucediendo más allá de nuestras cabezas, ¿no? Y que Total. esta energía aquí es un punto de encuentro permanente con las otras personas. Estamos todo el tiempo en reciprocidad, en intercambio, ¿no? Y en ese intercambio intercambiamos dones, intercambiamos herramientas,
y vamos tejiendo una red preciosa de nueva energía, ¿no? Ujú. Eso es lo que quería compartir. Qué bonito, gracias por los testimonios. Ujú. Para completar nuestra charla, ¿nos puedes hablar de las cámaras Tachyon, que es algo Sí, específico, bueno, que ha nacido hace un par de años, o me dirás, en Argentina? Sí que sí, hay cámaras, hace, en Argentina, espera, y hay cámaras Tachyon en otra parte del mundo, porque sí que existe en Francia, etcétera, pero las vuestras tienen un diseño sí, muy particular. Cuéntanos. te comento, si bien hay cámaras taquiónicas de otras marcas, de taquiones en todo el mundo, eh, las primeras, digamos, cámaras taquiónicas con los productos Terra Taquión surge en Buenos Aires, acá en Argentina, con el doctor Edgardo Musi, que él, a través de viajes iniciáticos que tiene en Bolivia, en Tiwanaco, canalizaron un símbolo y ese símbolo luego hace que nos Mm, encontremos y que haya sentido hacer una cámara con una geometría específica, que tiene el cubo de Metatron y un símbolo, y con los productos específicos de la cámara del ADN, que son 8 pirámides cósmicas, 4 activadores del ADN, un Stargate, flecha del alquimista, y se incorporó también el tetrataquión, que es el nuevo producto que ustedes presentaron el año pasado, ¿no? Y algunos van incorporando también el chal de arcoíris en la cámara y bueno, van agregando cosas. ¿Cuál es el propósito de la cámara taquiónica? Es que la persona tenga la oportunidad de estar 40 minutos frente a un shock muy grande, frente a una amplificación muy grande de estas partículas, donde las personas, más allá de lo que intencionan, tienen una gran primera organización muy fuerte en ese espacio vibracional que se crea con la energía taquiana. Entonces hay anécdotas de todo tipo, pero básicamente la persona tiene un gran encuentro con esta energía taquiana y va en un estado de meditación, en un estado de ensueño, y de no mente, tienen experiencias muy lindas de conexión consigo mismo, de conexión a veces con gente que ha desencarnado, otras veces con guías mm, propios, o con guías pleyadianos y de la comunidad galáctica, bueno, porque es la interacción de muchas formas y sobre todo de los productos más intensos de Terra Tachyon en una geometría que genera esta cámara, que es una cámara también de autoevolución. Se ha hecho en este momento, en el mundo creo que hay ya 30 cámaras taquiónicas desde Italia, Suiza, en Argentina ya hay 4, están armando 2 más, en Chile 2, en México también hay varias, entonces hay un nivel de demanda porque mucha gente que ha estado, o sea, que son facilitadores y que sienten el llamado interno a armar estas cámaras, están teniendo una experiencia muy linda, y el trabajo mío es el de asesorar. Cuando proveo los taquiones, es asesorar acerca de la energía taquión, y como también en conjunto con Edgardo Musi, que es el que canaliza esta ujú, forma, que él ujú. también es el que tiene la experiencia del trabajo. Yo estoy por armar una, pero todavía no, ya prontito lo voy a armar. eh, pero el que tiene más experiencia es él, y sí estoy muy en conjunto con la gente que tiene cámaras, principalmente en el país, en otras partes del mundo, para asesorar acerca Sí, de lo que es la ¿sabes energía dónde y montar? poder también recopilar mucha información que está Claro, viendo, que eso es es súper muy interesante. interesante. Eso es súper interesante porque eso es un apoyo a la comunidad en general, de tener reportes de experiencias, de efectos, de lo que ha pasado, lo que funciona mejor, o etcétera, porque siempre refinamos así, ¿no? La información y da unos recursos valiosos para todo el mundo. Entonces, de compartir los reportes también y de decir, Sí, "Mm, eso sí, siempre me acuerdo que fue muy fuerte en el 2007 cuando pude ingresar a este portal de los elementos, que era una estructura de madera que hacía hincapié en poder equilibrar nuestros 5 elementos, y que tenían 8 justamente, que lo había creado Tommy Martina,
y que tenían y constaban con 8 pirámides cósmicas. Para mí es una de las bases de estos espacios que luego, bueno, en Musi y en otra gente se crea como una cámara taquiónica, ¿no? Y después también hay otras personas que están comenzando a canalizar formas diferentes de acuerdo a sus plantillos, su impronta energética, donde están haciendo, por ejemplo, octaedros o otras formas que no es la pirámide de 4 lados como la que tiene el doctor Musi, y también es apropiado y también es muy interesante las formas que están incorporando en otro tipo de cámaras que no es la red de cámaras taquiónicas, pero que están teniendo experiencias muy favorables, muy lindas, donde cada una de las formas o las geometrías que se arman estas cámaras propias tienen un propósito, además de que la garantía siempre es la esencia de los productos Terra Tachyon. Eso también es importante aclararlo porque uno mismo con algunos taquiones puedes armar tu propio espacio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez tomé con Tommy y Martina un curso de 2 días con una dona pequeña cristal, ¿no? Y todas las cosas que viví esos 2 días con una dona cristal, a veces le digo a la gente, las cámaras son importantísimas en el aporte de la humanidad, pero también es importante que uno pueda experimentar con un solo taquión y Ese es ver todo lo que pude experimentar, ¿no? Ese es importante lo que dices porque yo tengo pregunta de la gente que me dice, hoy, pero hay tantas formas, tantos colores, siempre me va a faltar algo porque necesito un taquión, un árbol de la vida azul para desarrollar mi capacidad de comunicar, pero también necesito esto, esto. Entonces hay que dejar esas creencias porque no es verdad. Con un solo taquión puedes hacer muchísimas cosas y la cuestión es no multiplicar tanto, pero sacar provecho de la relación que tienes con un objeto, profundizarlo, hacer Ujú. experimentaciones, probar con focos de atenciones diferentes, probar con intenciones distintas, ¿no? Y efectivamente, con una donut, que es el taqueo más básico, más pequeño, que parece nada y que es súper potente, puedes conseguir un montón de cosas, ¿no? Entonces, siempre volvemos a la misma regla o a la misma ley, esta tendencia a ir adentro y no a ir afuera. Afuera no está la respuesta está dentro. Entonces, el taquión, si lo dejas hacer y si realmente te relajas y encuentras una manera de colaborar con él, va a llevarte a cosas tan profundas adentro de ti que vas a hacer, que se va a realizar un trabajo interno de evolución y de toma de conciencia tremendo, ¿no? Y después, claro, Y puedes fíjate, experimentar con otras cosas, pero realmente familiarizarse con la energía taquión no es familiarizarse con 50 taquiones que tengo alineados en mi mesa, es realmente experimentar con uno y ver hasta dónde puedo ir. Y eso es súper oye, importante. muy bien lo dijiste, nosotros tenemos ese silicio, ese taquión interno dentro de nosotros, nuestro cuerpo es el alma, ¿no? Y estamos aprendiendo a recordarnos energía taquión. Y por lo tanto, imagínate lo poderoso que somos internamente con esto. Y el taquión despierta todo eso. Y también la energía taquión se encarga a veces de romper ciertas reglas estructuradas en lo ortodoxo y en la 3D, por ejemplo. Como puede ser que este taquión, que es más pequeño, es más potente que este que es más grande. O sea, potente porque tiene un mayor foco de energía y este es más expansivo. Y bueno, porque fue creado con esta estructura de que equivale a una semilla y en la semilla puede haber un árbol de 80 metros, pues está todo concentrado. Lo mismo sucede que más taquiones o más grandes no necesariamente es mejor, sino Claro, que exacto, son diferentes tipos de experiencia que uno va teniendo, ¿no? Entonces, exacto, eso es exacto. muy Pero importante, que hay reglas. sí, hay reglas. Y yo creo que la pequeña, la dona pequeña tendría que ser la base para todo el mundo para empezar. Y después de ahí construir, ¿no? Y construir y hacer más cosas. Hay algo Sí, también, igualmente las experiencias que están teniendo con las cámaras
Es muy interesante, no deja también de asombrarme. Quizás porque la gente va a la cámara con cierto nivel de habilitación y de permiso, porque hay muchos taquiones y tienen eso, hasta que también la gente se puede animar y habilitar con una dona pequeña con otras cosas, ¿no? Pero son todas experiencias muy válidas y muy evolutivas. Sí, sabes, en las tradiciones de la India, del budismo y etcétera, hay muchas historias con los buscadores espirituales que van a ver los maestros y que hacen meditaciones durante años, 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 y que al final consiguen la realización del ser mirando una brisna de hierba al lado, Wow. ¿sabes? Es como es la ilustración de que todo está ya aquí, ¿no? Es solo cuestión de verlo y de poner el foco de atención. Y la brisna de hierba que está al lado de la puerta de tu casa puede traerte una expansión de conciencia increíble. No necesitas hacer 10.000 cosas. Todo está aquí todo Bien, el tiempo. sí. Em, hay Entonces, algo muchas también gracias. que quería comentar y tal vez cerramos con esto, salvo si quieres añadir algo, pero es interesante esa experiencia con las cámaras taquiones y gente que también está inspirada a crear sus propios conjuntos para experimentarlo. Eso me hace pensar que es importante decir que con los taquiones somos adolescentes. Antes éramos bebés, ahora somos adolescentes. Es decir, que a medida que nosotros evolucionamos, es decir, a medida que integramos más en este cuerpo quiénes somos, la fuerza y la potencia de conciencia de quiénes somos, más conseguimos tocar niveles más expansivos y más grandes de realidad. Y entonces los taquiones son evolutivos también. Cierto, Sumamente. es la historia de la semilla que decía antes. En un taquión está toda la semilla. Lo que pasa es que nosotros, eh, tal como estamos y a medida que vamos, sí, en expansión y en claridad mental y en toma de conciencia, más podemos tocar el potencial de taquión que aún no se ha revelado en el planeta. Entonces, hay cosas nuevas, no, Claro. no está cerrado, no es un cuerpo de información cerrado que uno tiene, entiende, aprende y lo transmite. No, es algo siempre que va cambiando, que es evolutivo y la experiencia de una persona va a aprovechar, va a traer algo en el campo de conciencia que va a hacer que otras personas pueden aprovecharse de esta experiencia taquiónica que ha tenido lugar la otra parte del planeta, ¿no? Entonces, no hay tiempo ni espacio, pero a la vez hay un aprendizaje común y un crecimiento común en la comprensión y el alcance de lo que podemos hacer con la energía taquión. Es muy importante porque así como una persona se inspiró a una forma determinada por una cámara taquiónica, eh, cada uno de los que van experimentando desde su propia conexión, nos vamos conectando con este quinto elemento que es el akáshico, que es como la nube, donde la información que como grupos de almas colectivos necesitamos hoy para acelerar esta evolución, vamos como conectándonos con esa nube, con formas y geometrías que son más óptimas hoy para poder trabajar como colectivos, ¿no? Y Mm, por eso es muy valiosa la experiencia que cada uno pueda tener, como también es muy valiosa eh, poder implementar ya una estructura que sabemos que funciona y que pueden también todo el mundo acercarse a experimentar. Y la gente que llega a las cámaras es gente que a lo mejor no hubiese llegado a un taquión por sí mismo, llega al espacio donde es convocado por estas energías que a su vez se van entrelazando en red con las otras cámaras que hay en todo el mundo. Y eso también es muy interesante, son como nodos encendiéndose y mm. convocando, está creando como un circuito nuevo de acercamiento de almas a estos espacios, ¿no? Claro, y lo interesante en esto, cuando estamos moviéndonos en este campo cuántico sin tiempo ni espacio, es que
lo que hace cada uno alimenta el campo. El biólogo Rupert Sheldrake hablaba de los campos morfogénicos, ¿no? Alimentamos el campo, pero el campo nos alimenta también. Entonces es un dar y recibir de información. Eso significa que cada vez que hago algo o que entiendo algo o que resuelvo un patrón viejo y obsoleto, no solo es beneficio para mí, es beneficio para el conjunto de la humanidad. Cada vez que alguien entra en una cámara taquión y le ocurre una sanación a nivel emocional, mental, espiritual, una toma de conciencia, hay un beneficio que no se ve, pero que es real para todo el mundo en la humanidad, en el planeta. Hacemos que todo el nivel se eleva, el nivel de libertad y el nivel de conciencia se eleva. Entonces, no es solo para mí, sino para, estoy trabajando, cuando digo estamos trabajando para el Claro, conjunto todo el rato. Y es eso, hermoso, es hermoso. Imagínate si ya se comentaba que se necesitaba la raíz cuadrada del 1% de la población, que en 1 millón de personas son 100 personas para acelerar esa masa crítica. Imagínate que haya 100 cámaras taquiónicas o ni hablar de 100 taquiones o donuts o la forma que sea en la casa de alguien, de personas trabajando consigo mismo, que es exponencial cada frecuencia de mayor armonía y de amor que se pueda sostener y retroalimentar a la trama del campo. a la Entonces, trama, al campo. uf, Claro, claro, es tan esperanzador. A mí ¿verdad? no sé, te escucho y me genera una emoción de amor muy grande, ¿no? Porque eh, Ay, qué bien. no, Yo no, creo que vamos a acabar en no. esta nota, ¿no? Porque realmente no podemos ser más inspirados que esto de momento. Pues muchas gracias, Bueno, Gabriel. gracias a vos y a Robert, que sé que está ahí. Así Gracias que, por y compartir. gracias por el trabajo que hacen. Sé que son desafíos muchas veces esto de manufacturar los taquiones, estos momentos que se está atravesando en Europa y que la persistencia y el coraje está ahí Sí, en ustedes para sostener todo esto, ¿no? Y son sí. muy honrados de ser parte de la red. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos Chao. prontito. Chau, chau.